año nació don Alejandro? 1928. Pero es del año 1600, dicen, Suchitoto, ciudad de pájaros y flores. En primer lugar, ciudad ya postcolonial. No hay ninguna otra cosa que llame ciudad. Sitio podría ser. Lugar podría ser. Suchitoto está compuesto de dos vocablos náhuatl. Suchi, flor, y toto, pájaro. El náhuatl, que se lee siempre al revés, es pájaro-flor. Pero la traducción literal tendría flor-pájaro. Suchitoto se llama simple y llanamente pájaro-flor. Suchitoto también tiene otros símiles. Ya en el náhuatl musicalizado le llamo yo. El suchi se transforma en xochitl y el toto significa tototl, que tiene una musicalización de la TL, pero jamás lugar de pájaros y flores, jamás sitio de pájaros y flores, jamás ciudad, mucho menos de pájaros y flores, porque Suchitoto nunca fue ciudad sino hasta 1858, nombrada por el general Gerardo Barrios, y que no fue Gerardo Barrios el que lo hizo, sino que se lo puso don Manuel Gallardo, un médico eminente nacido aquí, que le dijo al presidente que, doctor, ¿con qué quiere que recompense yo todos sus servicios al país? ¿Por qué le hacía las cartas, los dictados, no se derraman a Barrios? A raíz del terremoto de 1854, que San Salvador quedó deshecho, Barrios como presidente y el doctor con su familia compartían una casa, que ahora es el Cine Libertad. El asunto es que le pidió Barrios que le pidiera algo, le dijo, bueno, déle el título de ciudad a Suchitoto. Y él redactó el nombramiento y se lo dio a Barrios. Él solo firmó. Suchitoto, capital cultural del Salvador. Ese es un título que le dio el que fue embajador que por cierto murió, Mario Díaz Costa, el embajador de Brasil en El Salvador, que en O Globo, en la cadena televisiva de Río de Janeiro, le dijeron que qué había de cultura en El Salvador, porque solo se veían muertos, cafetales. Entonces el embajador dijo que obviamente el país está atravesando por momentos difíciles, el tiempo del conflicto, que había mucha muerte, mucha desesperación, mucha tristeza, pero que había un lugar chiquitito que podría decirse que era la capital cultural del país, porque aquí sucedían las cosas más importantes culturalmente hablando, lo cual era cierto. San Salvador no hacía nada, no había nada más que bailes. Los sábados que usted pagaba la entrada al hotel por X cantidad, le servían cena, bailaban, tocaban, para no aburrirse en la casa, porque no se podía salir, porque había toque de queda. Entonces el único lugar que se celebra culturalmente hablando, ópera, bel canto, poemas, teatro, orquestas, era aquí, en Suchitoto. ¿Usted conoce en qué año se creó este barrio? En el 900. Y fue ahí, en ese barrio, la primera escuela de música. Luego ahí se fundó la primera escuela de varones. Ahí se fundó la primera escuela de niñas. Ha sido un barrio afortunado, un poquito más fresco, para que allá acudan y aniden las escuelas. Por esta razón, en el estandarte de Suchitoto tiene una estrella que significa la cultura, solo color azul. Azul significa en heráldica, investigación, estudio, pensamiento profundo. Y mi abuelo, que pensando en las pobrezas de la gente, inventó crear un colegio, compró 2 manzanas de casas feas, las botó e hizo el colegio para niñas y se los encargó a las monjas dominicas, pagando mi abuelo los sueldos. Le dio 2 fincas para que tuvieran vacas. La idea básica de mi abuelo, que tenía que ser un colegio gratuito para niñas que no tuviesen mayores horizontes. Ese es el origen del colegio. Casa todas son de adobe gruesa, de paredes grandes, amplias, para dar frescura y techos altos. Se conoce que en este barrio vivieron algunos expresidentes de la República. Allí vivió, por ejemplo, el
doctor Alfonso Quina Molina, que es uno de los expresidentes. Pero don Pío Romero Bosque vivió en Concepción. Y don Arturo Araujo vivió precisamente en la casa que fue de mi mamá, cuando esa casa era de la familia Araujo Fajardo. Hubo una escuela en esa casa y después un cine. ¿Usted conoce por qué el nombre de San José de este barrio? Pues porque ahí estaba la iglesia de San José, que estaba anteriormente dedicada a Jesús crucificado. Cuando mi abuelo construyó la iglesia de San José, porque construyó el colegio y todo, tuvo que botar la iglesia que existía porque estaba cayendo. Y el párroco y toda la gente del barrio opinó que se llamaba San José porque ahí se celebraban la feria de los desposorios de San José, o sea, el matrimonio de San José con la Virgen, que se sucedía en noviembre. Por esa razón se está llamando San José. El barrio más distinguido del pueblo podría ser el barrio Concepción, que es el que tiene mayor actividad. El grupo era un solar. En la casa de los Cañas Preto era un solar grande de una hacienda. La única casa más o menos grande, que tampoco era grande, era de mi abuelo, donde tenía, por cierto, la escuela de música. Mi abuelo compró 2 manzanas, mandó botar las casas para hacer todo ese patio que lo han cercado de la escuela de niñas que daba en lo que ahora es la casa de Santana Fernández, que es el gran padre de toda esa familia. Ahí nació Miguel Ángel, o sea, el doctor Quiñones. Vendió la casa, porque estaba haciendo una casa en otro solar que se llama de Diego Ríos, donde ahora está la clínica de la Orden de Malta. Comenzó el doctor a construir ahí y le vendió la casa en 40.000 colones. Le pusieron escuela a Dolores Arias, que es una poetisa de Cojutepec, y el nombre se lo puso Nela de Quesada, que es una profesora también de Cojutepec, y entonces varió ya en la escuela Escuela Dolores Arias. En el 91 cumplió 50 años. La escuela. Sí. Entonces reuní a un grupo de personas y fundamos el Patronato de Restauración Cultural de Suchitoto para poder aceptar la dádiva de la casa. Renuncié yo al derecho de tener como todo el espacio para el teatro. Mejor voy a hacer que a usted le entregue en ese solar que va a corresponder del Teatro de las Ruinas. Entonces le quedó a la escuela Dolores Arias todo ese solar bastante grande. ¿Este teatro lo encontró usted en las ruinas a causa de qué? De la guerra. De la guerra. Fueron los guerrilleros y el ejército los que hicieron eso. Usted me dice que el barrio Concepción, que es importante en el aspecto de qué. Bueno, es la gente más entusiasta, son los más fiesteros, las fiestas de diciembre que antes eran muy bonitas. Eran la gente que más se movían, que sus carros eran las más bonitas, que la alborada era la más bonita. Mi abuela, que vivía en Concepción, organizaba, por ejemplo, en los fines de año, la noche de Año Viejo, los autos sacramentales del Calderón de la Barca. Y entonces toda la gente se iba para la plazuela. Entonces esa plaza, se armaba un escenario, y eran los autos sacramentales, que la gente popularmente le llamaba las logas del diablo. Es el loas del diablo, que es una obra clásica. Un barrio alegre y negociantes, había grandes talleres de purería, había también telares, era un barrio movido, un barrio obrero. La gente de Suchitoto siempre ha sido no rica, elegante en el sentido intelectual. Estudié aquí hasta el 2º grado y de ahí me fui para estudiar con los jesuitas. Éramos 11 alumnos para 13 profesores, como la ven. Y entonces, claro, yo tenía unas luces más encendidas que la mayoría de gente. La estructura de mi casa es mía, el arquitecto soy yo, y yo la inicié. Todo eso que ve plano y parejo no era así. He tenido que hacer desniveles, hacer una serie de cosas. Y ¿Qué año inicia usted? 71. Y todavía no termino. Sin embargo, ya la doné. Y es del pueblo salvadoreño. Yo le puse a mi casa la casa de los recuerdos. Porque todo esto es historia. Aquí hay imágenes antiguas, muebles históricos, una pinacoteca que dudo que la haya tan buena en otra parte del país. Y ya todo eso, ya lo doné. Ya no es mío, es del pueblo salvadoreño.
porque hicieron la iglesia de Santa Lucía bajo la advocación de Santa Lucía. Santa Lucía es una mártir de Siracusa, Italia, que se hizo al cristianismo en el año 300. Entonces esto lo hizo a escondidas de todas las autoridades romanas. Estamos hablando del año 600, que hicieron las paredes gruesas y como no había plata, pues le pusieron paja para cubrir a la gente. Pero claro, lógicamente eso dio paso a la teja y a esto y lo otro de la iglesia. Todos habían pureras, obreros, tejedores, la escuela taller. Yo la fundé, que quería artesanos, porque en el país no hay artesanos. Solo Guatemala los tiene, y con los embajadores de España, que van a aprender estofado, que van a aprender retoque de imágenes, que van a aprender restauración de imágenes. ¿Por qué se le denomina de interés cultural a la ciudad de Suchitoto? Por todas las actividades que yo he hecho culturalmente. Si usted conoce sobre el barrio del centro. El centro, ahí hay el mercado, y por no hacer el mercado, así que era muy crematístico, le puse en el centro. La escuela 3 de Mayo era una escuela más para cubrir la parte estudiantil del barrio de la Cruz. No hallaban dónde hacerla porque doña Candelaria de Leiva y don Cundo Leiva, que eran los dueños donde funcionaba la escuela, se vinieron para el centro. Entonces vendieron la casa y inventaron hacer esa ahí en el Ministerio de Educación, porque también regaló el terreno la Sociedad Deportiva Local, del cual era yo miembro, para hacer las canchas del instituto. Eso iba a ser nada más canchas de fútbol y de básquet, y una piscina. Pero como el instituto no tenía casa, terminamos cediendo. Era como a la otra escuela se le dio. Pero esa es una escuela pública que se llama Escuela 3 de Mayo, así nació. 3 de Mayo, ¿por qué? 3 de Mayo es el Día de la Cruz y el barrio. 3 de Mayo es el Día del Árbol. 3 de Mayo es una sede de celebraciones nacionales. La mayoría de casas que tiene Suchitoto, todas tienen las mismas características en sus balcones. ¿Por qué? Fui con el gobierno y les pedí frente a la asamblea que me donaran todos los balcones que habían quitado a la hora Avenida Juan Pablo II. Porque como abrieron la calle, todos los balcones desaparecieron. Me la dio el gobierno. Vine, formé un comité y comenzamos a entregar a cada casa, tantos a don fulano, tantos a don mengano. ¿Sabe qué hicieron? Vendieron los balcones en San Salvador. Y vea usted nada más, la esquina a la que fue famosa Santa Lucía. Un balcón de un modo, otro balcón de otro balcón de otro. Entonces, ese es Suchitoto. Mi madre escribía muy lindo, tocaba el piano, tocaba el armónium, cantaba, tocaba guitarra, leía. Mi papá dirigía una empresa, una imprenta, tocaba el cello, tocaba el armónium, tocaba la tuba, tocaba el contrabajo y daba clases de música. Mi abuelo era director de orquesta, gran empresario, regaló colegios, fundó la banda en Suchitoto, fundó la orquesta, y cuando se murió tuvo que retrasarse el entierro porque el presidente de la República dijo que quería venir, que los caminos entonces eran pésimos y malos, y tardó el presidente 4 horas en llegar para asistir al sepelio. Mi tío, hermano de mi padre, un gran poeta, aparece en las antologías como uno de los líricos más exquisitos de la lengua castellana, catedrático de la Universidad de México. Para acercarnos a la perfección lograda por el cine actual, debieron haber transcurrido cerca de 2500 años. Platón, del 427 al 347 a.C., ocupado como estaba en darnos una concepción espiritual del hombre y del mundo, que aportaba a la filosofía su teoría de las ideas, que con total convicción ponía frente a los aparentes prodigios la invariable eternidad del pensamiento, que atribuía la creación del universo a una inteligencia infinita, que afirmaba la inmortalidad del alma y la existencia de una vida anterior, que asignaba recompensas y condenas después de la muerte, que proclamaba la prioridad del interés colectivo sobre las conveniencias individuales,
11 filósofos de inmensa sabiduría, que sigue a Pitágoras y continúa las enseñanzas de Sócrates hasta heredarnos las bases del pensamiento occidental.